Bien, estamos de vuelta hoy mismo, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7. En este lunes 5 del mes de mayo 2025 tenemos a Sigfrido Páez Pérez, que fue ministro, secretario de las Fuerzas Armadas, director de Migración, entre otras responsabilidades. Hoy en día, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buenos días, Dani, Joana, Elías, bienvenido, almirante. Y a todos los amigos y amigas que siguen día a día hoy mismo. Usted dejó de jugar un poco de golf hoy para venir a este programa, ¿verdad? Bueno, siempre hay que cumplir con la invitación de los amigos, así como también a aportar algo, ¿verdad?, de lo que uno cree que pueda ayudar. Mire, quisiéramos conocer un poco de usted. Está en una comisión que ha designado el Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza el presidente Medina, que es el presidente del partido, pero además está formando parte de esta comisión para tratar el asunto migratorio. Después de que se anunció al país la creación de esta comisión, ¿han abordado ustedes el tema? ¿Hay algún planteamiento como comisión que tenga frente al tema migratorio? Sí, bueno, ya hay líneas generales por parte de la organización respecto a lo que son las experiencias que hemos tenido en la comisión en sí, para ver de qué manera podamos hacer entrega, vamos a llamarle de alguna manera, al gobierno como una manera de aportar a lo que son las necesidades y requerimientos que necesitan para hacer una gestión que esté acorde a las aspiraciones del pueblo. Si usted se plantea hacer una serie de propuestas o una propuesta al gobierno para manejar el tema. Sí, hay que entender que es muy cómodo usted opinar sobre temas tan sensibles como el tema migratorio desde su casa o desde su escritorio o desde el retiro. Hay que tener y pensar de que cuando usted está en el calor de las responsabilidades del puesto, ahí es que se demuestra realmente las buenas decisiones para poder responder a esas necesidades. Por esa razón, entonces, es importante que toda la población, y en este caso la parte política, pueda orientar y por lo menos aportar dentro de lo posible recomendaciones que puedan conjugarse con todo lo que son Sigfrido, las... usted estuvo en la responsabilidad mayor de las Fuerzas Armadas, dirigiendo las Fuerzas Armadas. Usted estuvo en la dirección del DNI. Usted estuvo en la Dirección General de Migración. Yo le pregunto a usted, en su experiencia vivida, comparada con el momento actual, ¿qué comentar sobre lo que ha ocurrido? ¿Qué tan difícil o qué tan complicado se ha vuelto el tema Haití a partir de la realidad de hoy? Sí, el tema siempre es complejo. Siempre es difícil, porque hay que recordar que Haití es el país más pobre del hemisferio, pero no solamente que sea más pobre, sino es un país que tiene dentro de su propia nación, tiene el 65% de sus nacionales indocumentados. O sea, eso quiere decir que el porcentaje indocumentado aquí es mucho mayor. Y como tal, es muy cómodo de una nación cuestionar a la República Dominicana cuando los nacionales haitianos que llegan a su país llegan con pasaporte. O sea, es una persona ya que está documentada. Aquí no. Aquí tenemos esa problemática, que es para mí el principal nódulo de preocupación. Y realmente es vital y es importante entender que estamos viviendo un momento muy difícil con respecto a lo que es esta situación haitiana, las pandillas, la presión migratoria. Y eso me recuerda a mí cuando yo estuve en migración en el año 2010, cuando el terremoto, en enero del 2010, sí, en el cual duramos, el personal mío en ese tiempo, duramos como 15 días sin dormir. Los primeros 15 días fue una pesadilla. No solamente... ¿El terremoto de Haití? ¿El? Terremoto de Haití. Claro, sí. No solamente por lo lamentable que fue esa tragedia, sino también... ¿Usted estaba en ese momento en... Director de migración. En migración. Sí. Entonces, yo hago cierto nivel de equiparamiento a ese momento, al momento actual. Naturalmente, este gobierno tiene cierta ventaja, entre comillas, de que tenemos en Estados Unidos un gobierno que realmente está luchando contra la migración ilegal en toda su nación, así como también los otros países, Europa también. En el momento nuestro, recuerden que eran demócratas, la mayoría de los casos, y había cierto rechazo de Dominicana cumplir con su
es responsabilidad de hacer cumplir la ley en el país. Y los organismos internacionales de aquel momento también a veces ejercían cierto nivel de presión, con excepción, y hay que reconocerlo también. Yo recuerdo que en el año 2010-2011 teníamos aquí un representante de la OIM, que era la Organización Internacional para las Migraciones, que era Cy Winter, que era una persona caribeño, era inglés, pero había nacido en las Islas del Caribe, y él realmente nos ayudó mucho. Hoy día esa entidad está protestando contra la República Dominicana. Hoy día, pero en aquel momento esta persona tenía una concepción mucho más equilibrada de lo que era la problemática para la República Dominicana, la situación haitiana. Y ellos ayudaron a repatriar muchos haitianos, dándole dinero para que ellos puedan irse y por lo menos tener ciertos fondos para poder iniciar su vida allá. Eso naturalmente ayudó mucho y ahora vemos que hay cierta, como tú acabas de decir, cierto rechazo por parte de estas organizaciones. Eso es normal que se da por el hecho de que, como dije al principio, es Haití. Mire, si a la frontera fueran salvadoreños, ellos no les preocupara. Sí. A su presidente, al presidente de su partido, le han cursado en el día de ayer una invitación por parte del presidente de la República, Luis Abinader, para que acude el miércoles 14 a una reunión a la 1 de la tarde en Palacio. Hay información de que el presidente de su partido ha puesto como condición que sea una bilateral porque él no quiere participar en un encuentro con su ex compañero Leonel Fernández. ¿Eso se conoce? ¿Ya se ha tratado? Mira, eso mueve al morbo, vamos a llamarle de alguna manera, por el hecho de que la gente, en vez de preguntar si sería provechoso de la reunión, están preguntando si se juntarían Leonel y Danilo. O sea, eso no sería el problema. Es que son dos figuras, no, dos presidentes de la República. No es Elías y Dani. No, recuerda que la invitación del presidente Abinader explicaba, ya sea en conjunto o de manera unilateral. O sea, entonces eso le da la opción a los expresidentes de poder decidir. Yo no sé qué han decidido ellos, yo simplemente... Usted que estuvo tan cerca de ellos durante tanto tiempo manejando información privilegiada, y fue que uno le quitó una mujer a otro. No tiene diferencias políticas y de visión, realmente, y te voy a decir algo, yo siempre decía, inclusive se lo comenté a cada uno de ellos, nadie en el país conoce mejor a Leonel Fernández que Danilo Medina, y nadie conoce mejor a Danilo Medina que Leonel Fernández. ¿Será por eso que se odian tanto? No se odian, señores, son amigos. Lo que pasa es amigo es el ratón del queso. Señores, hay diferencias políticas que a lo mejor llevan a que la gente pueda entender eso que usted está diciendo, pero no, cuando un político profesional, y ellos dos son dos políticos profesionales, bueno, de hecho, las dos figuras más importantes desde el punto de vista del espectro político, porque son políticos de profesión, los dos. Entonces, ellos saben muy bien separar lo que es la parte personal de la parte política. Óyeme, Cifrido se maneja de manera muy genial. Esa última parte no se la voy a comprar. Saben manejar lo que es la parte política de la parte personal. Eso último no se lo voy a comprar. ¿No? Cifrido, en el ámbito de lo que tiene que ver con la conformación de la comisión en la que usted integra, y es, a mi modo de ver, una parte muy importante por el manejo de lo que decía Dani, ministro de Defensa 2 veces, además director del Departamento Nacional de Investigación y de la Dirección General de Migración, maneja excelentemente bien el tema, a mí me consta. Esa comisión que está haciendo ese proyecto interno para esa propuesta al gobierno, ¿se la va a entregar a Danilo Medina para que Danilo Medina entonces a su vez se la entregue al gobierno, al presidente Luis Abinader? Bueno, el presidente del partido, y si hay o se visualiza una reunión con el presidente Abinader, ya sea en conjunto o bilateral, bueno, la persona ideal para presentársela al gobierno sería el presidente Danilo Medina. Hay que entender ciertas cosas, señores, sobre esta situación. Es que, mira lo que dice el presidente Fernández. Yo no quiero ser vagón de cola de algo, de una locomotora. O sea, lo importante es establecer y tener cuidado, porque como políticos profesionales que son los dos, deben entender que no deben montarse en un vehículo en el cual hay una locomotora adelante que va a impulsar la velocidad. O sea, eso es medio delicado. Entonces, como políticos profesionales los dos, entienden, ese es mi punto, yo lo cobramos. Interpretando de que no es igual tú tratar un asunto bilateral con un presidente a tú tratarlo en una mesa. Y si tú una mesa o te para, o te incomoda, o protesta alguna decisión,
o te montan en un vehículo y te llevan. O sea, Sí. eso es delicado. Sí. Y- Almirante, yo quisiera la opinión suya en torno a cuál sería una solución práctica para enfrentar con éxito las bandas armadas que operan en Haití. Bueno, la solución práctica es la bélica. O sea, porque realmente hay que entender, como ha dicho el presidente Abinader y el presidente Donald Trump ha hablado de que ya lo consideran bandas terroristas. Sí. Porque el terrorismo es solamente explosionar, esto es explotarte tú mismo, sino también presionar a la población civil para que ellos puedan moverse de un lugar a otro o hacer la víctima de crímenes masivos. Y lo han hecho, ya tenemos muchísimos ejemplos por parte de estas bandas. Para la República Dominicana, las bandas armadas de Puerto Rico, de Haití, no son una preocupación bélica. Son una preocupación migratoria. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos presionan a la población haitiana, en esa misma medida presiona la frontera dominico-haitiana. O sea, y esa es la parte que hay que entenderla. Ahora bien, hasta tanto no se haga en Haití unas operaciones de índole, no vamos a decirle militar, pero cuasi militar, contra estas bandas, no se van a lograr muchos objetivos. Por el hecho de que ellas están ocupando cada día más espacio crítico. De hecho, recientemente leí que tenían el 85% del control de Puerto Príncipe. Sí. Es mucho decir. Donde se entiende que hay un gobierno, o entre comillas, unas autoridades que no tienen decisiones. Y ellas son las que están tomando la iniciativa. Total. Por esa razón es importante que la comunidad internacional en este caso, y vemos que el presidente Abinader ha sido muy consistente en esa parte, asuma su rol de poder tener o poder resolver una problemática que se da en el centro del Caribe y que realmente no solamente afecta a República Dominicana, sino también a todo el área. Almirante, estábamos comentando previo a su llegada para la entrevista sobre los aspectos de la operación que lleva a cabo el gobierno de expulsar a los ilegales haitianos en la República Dominicana. Y una de las principales críticas de este operativo ha sido lo que se están ejecutando en los hospitales públicos, especialmente en contra de las parturientas y de las embarazadas en los hospitales. Ha sido criticado por 3 importantes médicos, como es el presidente del Colegio Médico, exministro de Salud Pública y hoy por el semanario El Camino. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a eso? Mire, el tema es extremadamente delicado. Es humano y es político también. Es un tema que realmente levanta, ¿cómo te diría?, sensibilidades. Eso hay que entenderlo. Ahora bien, el 95% de los partos que se dan en Haití se dan de manera con parteras. Es extraño también que los últimos 20 años, 10 años, 12 años, 5 años, se vean cantidades de haitianas que van a dar en República Dominicana como no se veía antes. O sea, lo que quiere decir que es extraño. Y nunca, ni siquiera ningún sector ha tomado esta visión y la ha analizado de que por qué en los últimos años se ha venido aumentando el nivel de presencia de mujeres haitianas simplemente para dar a luz en República Dominicana. Cuando allá el 98%, por no decir casi el 100%, los partos son naturales, son con parteras, porque esa es la cultura de Haití. En Haití ninguna Dice mujer... Freddy que aquí ya las parteras no existen. No, exacto, y en Haití tú no vas a ver muy fácil a una mujer dando a luz en un hospital. Además porque tiene que pagar. No, es que no. Tiene que pagar, ahí está. Entonces, ya hay una serie de cuestionamientos que hay que tomarlo en cuenta para analizar este tema. Sí, Fred. Naturalmente, la parte más incómoda para el gobierno es esa. Cómo tú articular un procedimiento en el cual tú puedas cumplir con la ley respecto a ello sin tener que llegar a un momento en el cual cualquier situación de índole de salud, tanto de la mujer como del niño, pueda suceder y pueda
hacernos daño a República Dominicana, porque, señores, vamos a ser honestos, un solo caso que salga con respecto a la afección de una mujer de esta, de un niño, ya eso lo va a utilizar los enemigos, entre comillas, de República Dominicana para hacer ver que somos unos indolentes respecto a la situación humana de esta parturienta. Pero hay un tema, Silfrido, que se menciona poco, y es el tema de la corrupción respecto a esos grupos de haitianos que llegan al territorio dominicano pagándole a autoridades civiles y militares, porque siempre he mencionado que los haitianos no llegan en masas por la frontera con un machete tumbando árboles para ingresar al territorio dominicano. Puede que lleguen algunos por ahí a pies, pero una buena parte o la mayoría llega pagándole a personas para llegar al territorio dominicano. ¿Cómo abordar el tema de la corrupción que pueden recibir militares y civiles que son miembros de la autoridad nacional? Mira, en situaciones de esta naturaleza siempre hay una pequeña parte que es corrupción. Vamos a decir una pequeña parte porque de cada 100 soldados que estén en la frontera, que uno o dos cometan actos de corrupción recibiendo dinero, bueno, ya eso afecta a todo el grupo. Claro. Lo más importante es para la República Dominicana, aparte de todas las medidas que tomó el presidente en estos días, las 15 medidas, me extrañó que no tuviese ahí una medida que fuera la reconstrucción total de la carretera internacional. Exacto. Hasta que no se haga eso, todo lo que se haga en la frontera va a estar limitado. Recordemos que las dificultades de las Fuerzas Armadas en la frontera es poder proyectar fuerza. Y para proyectar fuerza necesita movilidad de vehículos. A veces, para moverse de un lado a otro, 5 kilómetros dura hasta 45 minutos y 1 hora, por el hecho de que no hay ningún tipo de vía de acceso. Con una carretera internacional de sur a norte completa, se facilita todo el control fronterizo. Pero aparte de eso también, que no he oído a estas autoridades hablar de las fuerzas de tareas interagenciales, que para mí fue uno de los planes más serios que se ha hecho en República Dominicana respecto al control fronterizo y la disminución de la corrupción en la frontera, que son fuerzas de tareas mayores, de unidades mayores, fuerzas de tareas interagenciales, que se colocaban en el recibimiento de todas las vías de aproximación desde la frontera, donde pernoctan ahí y están funcionando migración, Fuerzas Armadas, inteligencia, DNI, sanidad vegetal, sanidad animal, o sea, todas las autoridades que de alguna manera u otra, CEFRON, pernoctan en la frontera, están ahí, y hay una estructura operativa que pueda dar respuesta a una frontera como República Dominicana y Haití. Eso hay que fortalecerlo y ampliarlo, por el hecho de que eso va a ayudar a que haya mayor control fronterizo. Claro. Silfrido, antes de que se nos vaya, no puedo obviar preguntarle sobre un tema que ha estado manejándose básicamente en redes sociales, pero que ha generado mucho impacto. Las revelaciones de un joven, Jochi Gómez, hablando sobre una empresa Aurix, y que era contratada o ha sido contratada por agencia de inteligencia del Estado para darle asistencia. ¿Eso se acostumbra, se ha dado, se da la contratación de servicios extra por parte del Estado para inteligencia? Mira, yo duré 12 años en el DNI en 3 ocasiones, 4 años, 2 años y 6 años. Nunca utilizamos una compañía privada para usar en cuestiones de inteligencia. Nosotros comprábamos equipos a compañías internacionales, en este caso principalmente Israel y Estados Unidos. ¿El Pegasus se compró en su administración? No, el Pegasus no se compró, nosotros no tenemos dinero para eso. Pero está en el país. Dicen, yo no lo he visto. Yo no lo he visto y no creo. Mira, lo que pasa. Y además es un asunto que dicen que solo se le vende a los estados. Parece que ha estado en manos privadas. Solamente se le vende a los estados, pero si se ha desembolsado $5 millones para comprar ese software y pagar una friolera de $1 millón anuales para mantenerlo actualizado, yo creo que se está botando el dinero por la... No, pero todo sea por la seguridad del Estado. Sí, estamos de acuerdo, pero fíjate un detalle, Dani. O sea, hay muchos factores que son importantes para tú mantener un alto nivel de eficiencia en la inteligencia. Ya no hay secretos, ya todo el mundo, las mismas redes sociales te ofertan a ti una gran cantidad de informaciones, que lo difícil no es la cantidad de informaciones, es cómo tú utilizas esas informaciones para hacer un informe de inteligencia que pueda dar a un presidente las herramientas para tomar decisiones. Dicen que a usted se le atribuye haber eliminado los picochatos. ¿Usted no creía que ese servicio de inteligencia? No responda.
Lo que pasa es que realmente hay que entender que cuando entramos nosotros en el año 96, inició un proceso de profesionalización de los organismos de inteligencia, en este caso del DNI, y realmente teníamos en República Dominicana, llegamos a tener, por lo menos en mi gestión, en la parte de análisis, que para mí es la columna vertebral del Servicio de Inteligencia, teníamos 150 analistas, entre ellos habían 125 mujeres. O sea, lo que quiere decir que son más agudas las mujeres. Porque hacer un análisis no es lo que dice en día Daniel Alcántara, lo dice Elías, sobre un tema específico. Se dijo Daniel Alcántara tal cosa, y van sumando todos esos datos para al final, dentro de un mes, 15 días, el tiempo que sea necesario, hacer un análisis de inteligencia profesional que pueda ya darnos a nosotros una situación de hacia dónde va el país. Correcto. Pero entonces los picochatos ya no eran útiles. Picochato es un término que se utilizó en los años 60, 70 y 80, en el cual, ¿sabes dónde viene el término picochato? Ajá. El picochato, ¿sabe que el dominicano o los calieses siempre leían los labios? Entonces el picochato hablaba así, para evitar que lea los labios. Bueno, Cifrido, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte siempre. Gracias. Cifrido Páez Pérez, nos despedimos mañana de vuelta como de costumbre a las 5 de la madrugada.